Apocalipsis 12, los mismos versículos que la semana pasada, nada más que vamos a ver puntos que no tocamos el domingo anterior. Apocalipsis 12, 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuera arrastrada por el río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se airó contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. Santo Espíritu de Dios, que venga y nos ilumine esta mañana. Bien, vamos a muy breve repaso de lo que vimos la sesión anterior, que fueron estos mismos versículos, pero habíamos visto cuándo fue arrojado el dragón, cuándo fue la victoria realmente sobre ese dragón, que vimos que fue en la cruz del Calvario. Jesucristo derrota a la serpiente y es la profecía cumplida, ¿verdad? Que aplastaría la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego también vimos la manera en que la iglesia, que es esta mujer aquí representada, la manera en que esa mujer vence al dragón, que es la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Y vimos que la forma de victoria es la sangre del Cordero, el sacrificio de Cristo, el testimonio que la misma iglesia da de autonegación. Ya habíamos visto que eso es ser cristiano, negarse a sí mismo para seguir a Jesucristo. Menos que eso no es cristianismo. La descripción también vimos del pueblo de Dios, que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, aquí en esta reunión de esta mañana hay quienes tienen estas características y hay quienes no. Hay quienes de corazón buscan guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo conocen, lo aman, tienen el Santo Espíritu de Dios que los capacita para ello. Y hay quienes no. Dios lo sabe, puede que usted mismo lo sepa, pero también hay engañados que piensan que son y no son. Pero para eso se expone la palabra de Dios, para iluminarnos y que veamos nuestra condición y vayamos al Salvador una y otra vez, porque en Él hay salvación. Hoy veremos los ataques de ese dragón contra la iglesia, para nosotros estar alerta. Hermanos, es una cosa importante que yo sé que no es popular y que se desecha. Es importante que nosotros conozcamos la historia del cristianismo.
La mayoría de cristianos no saben de dónde viene su iglesia, no saben nada de su pasado. Si son evangélicos, no saben, creen que su iglesia empezó cuando empezó. No tienen ninguna trayectoria histórica. Y el católico tampoco, a él solo le han dicho, esta es la iglesia primera y esta es la que siempre ha estado. Y él ha creído eso. Es necesario que conozcamos. Y eso nos va a dar una ayuda hasta para esta interpretación. Lo que ha pasado en la iglesia desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y lo que tendrá que pasar hasta que el Señor Jesucristo regrese. Vamos a ver entonces esos ataques diabólicos a través de la historia, en el presente y al futuro. Y el primero de ellos es la persecución. El primer creyente que murió por la fe, que murió apedrada, sí, fue Esteban. Era diácono en la iglesia. Imaginemos ese, el primero. A veces leemos las cosas y yo creo que no meditamos. ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos, lo que es morir a pedradas? Porque no eran piedritas, no era nada más como eran piedras capaces de matarlo. Y a pedradas lo mataron. Dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día, perdonen, ahorita se me quita, ya saben. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo a los apóstoles. Persecución. Otra vez, hermanos, pongámonos un poquito así para imaginar que somos nosotros. Que viene la persecución y usted tiene que dejar su casa. ¿A dónde? No sé, cada uno busca a dónde, pero huya. ¿O quiere que le pase lo que pasó a Esteban? Están dispuestos a matarnos. Huya. Donde algún familiar lejano o a las montañas o no sé dónde, pero huya. Aquí es lo que dice. Hubo una gran persecución contra la iglesia. Ese es el dragón atacando a la mujer. Y fueron esparcidos los cristianos por Judea y Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Veamos y pensemos. Nunca hemos experimentado eso, que tengamos que dejar nuestra casa, que nos arrebatan nuestras posesiones por ser cristianos. Todos los apóstoles experimentaron terribles penurias, pero el apóstol Pablo las describió muy bien en 2 Corintios 11. Compare esta vida de apóstol con los falsos apóstoles de hoy en día. Dice el apóstol Pablo sobre su experiencia en el ministerio. De los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1. Eso es por decir, los judíos no daban 40 azotes, llegaban hasta 39. 5 veces en su vida lo habían azotado los judíos. 3 veces había sido azotado con varas. Tratemos de hacer un poquito de imaginación, porque esto no es un cuento, esto es la realidad de lo que ocurrió y que ocurre. 3 veces azotado con varas, 1 vez apedreado. Y esa vez que lo apedrearon, ellos creyeron que lo habían matado. Y ahí lo dejaron. Y los otros hermanos vinieron y lo recogieron. ¿Y saben qué hace ese hombre que lo acaban de apedrear? Se levanta y vuelve a ir a predicar. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo del mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, es decir, los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y todo esto está describiendo al dragón atacando, y ataca a la iglesia, pero muy, muy especialmente a sus líderes, para intimidar a todos los demás. Solo imagínense que eso llegara a suceder aquí. Y viene la policía. Al líder es el que quieren primero. Y vamos a ver quiénes otros se llevarían.
Pero la iglesia ha sido perseguida y siguió siendo perseguida. Vean los datos que traigo para ustedes. No tienen que aprendérselos todos, pero es para darles la información de los ataques de ese dragón contra la mujer, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Se estima que pudieron morir hasta 100,000 cristianos en el periodo entre el año 30 hasta el 313. Del 303 al 311, durante el emperador Diocleciano, hasta 20,000 ejecuciones en un periodo tan corto, en 8 años. O sea, que por año más o menos morían 2,000. Y ahora oigan el reporte de la organización que se llama Puertas Abiertas. Ojalá puedan después revisarlo en internet. Los 10 países con mayor opresión y persecución a cristianos. Número 1, Corea del Norte. Número 2, Somalia. Número 3, Yemen. Número 4, Sudán. Número 5, Eritrea. Número 6, Siria. Número 7, Nigeria. Número 8, Pakistán. Número 9, Libia. Número 10, Irán. Y esta es una lista de 50. Yo solo quise traerles 10 para que tomen en cuenta. Ahora yo digo, ¿cuántas noticias? Bueno, tal vez sí les llegan, pero ¿cuántas noticias los medios nos dan sobre estos hermanos que están siendo perseguidos, maltratados? Y que conocen todas esas cosas de las que el apóstol Pablo habla ahí. ¿Cuántos saben ustedes? Por eso, hermanos, impulsamos, bueno, yo no sé si ya se acabaron los calendarios de oración por nuestros hermanos que están siendo maltratados en otras partes. En esos lugares persiguen a la comunidad cristiana, a individuos como tal, a su vida privada. Pero ¿saben qué? Dios usó esa persecución desde el principio, y hoy lo leímos en Hechos 8:4, que dice: mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferente cristianismo? Tienen que huir de su tierra natal, tienen que huir, dejar sus casas, dejar todo, porque los van a matar. Pero donde van siguen anunciando el mensaje del reino de Dios. Entonces el primer ataque ha sido y es y seguirá siendo las persecuciones. La Sagrada Escritura dice, el apóstol Pablo a Timoteo: todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero vea la condición: si usted quiere vivir piadosamente, si usted vive como el mundo y se parece al mundo, ¿quién lo va a perseguir si es como ellos? Es cuando usted marca la diferencia y cuando usted le dice no al mundo y no al pecado, mi Señor es Jesucristo, yo quiero ser santo para Él. Ahí sí es cierto que todo el mundo va a ir contra usted. Fanático, desde que está en esa iglesia no van a fiestas, bueno, etcétera. El segundo ataque fueron del enemigo, fueron y es y seguirán siendo las herejías destructoras. Y voy a darles un repasito así por la historia de la iglesia, no exhaustivo. Ustedes saben que esto es un curso entero de historia de la iglesia. Pero hay que saber, por eso les digo, ¿de dónde viene usted? ¿En qué es lo que usted cree y por qué cree eso? Usted me dice, creo la Biblia. Sí, ¿de dónde vino su Biblia? Pero la gente ni siquiera sabe. Tiene una Biblia que dice Reina Valera y no sabe ni quién es Reina ni quién era Valera. O tal vez crean que era una reina. Pero era Casiodoro de Reina, el traductor. Y el revisor, Cipriano de Valera. ¿Quiénes fueron? Hermanos, esta ignorancia nos lleva a cosas terribles porque asumimos cosas. Necesitamos entender por qué, no solo qué creemos, sino por qué lo creemos. En el siglo I y en el segundo, los primeros 2 siglos, las herejías fueron el gnosticismo, esas sectas que decían que usted tenía que tener una cierta iluminación especial que no todos podían tener, y ciertos ritos y ciertos conceptos con respecto a lo espiritual y a lo material terribles que cayeron en el docetismo también. En el docetismo lo vemos desde 1 de Juan y 3 de Juan. ¿Recuerdan haber leído? Todo aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Esa es de las primeras herejías, porque ellos decían: Dios no puede hacerse material, Dios no puede hacerse hombre.
Jesucristo no pudo hacerse hombre. Y entonces decían que Jesucristo no era un ser humano, sino que tenía apariencia humana. Porque en ese momento lo que estaban entonces es negando era la humanidad de Cristo, no su divinidad. En el siguiente siglo hubo un hombre llamado Marción, entonces se le llamó a los seguidores de él marcionistas o el marcionismo. Él tomó la Biblia y entonces el Antiguo Testamento no quiere nada con eso, entonces eso es rechazado. Y del Nuevo Testamento comenzó, unas partes sí y otras partes no. Acomodado a su idea de lo que realmente era la fe cristiana. Bueno, hoy muchos no es que las arrancan las páginas, pero es como si no estuvieran en la Biblia. El montanismo, hubo un líder llamado Montano, que era como, ¿qué puedo decir? Como estos predicadores carismáticos de hoy en día. Él decía recibir revelaciones directas de Dios. Tenía 2 profetisas y ellas hablaban en el nombre de Dios todas esas cosas. Cada vez que vemos, apartándose de la Sagrada Escritura. Eso es el siglo II. Siglo III y IV, el maniqueísmo. Los maniqueos eran una secta gnóstica. Porque una vez que el gnosticismo entra, bien difícil ha sido sacarlo. Está metido en las iglesias hoy en día. Pero bueno, el maniqueísmo, que por cierto Agustín de Hipona, que después llamamos San Agustín, había sido maniqueo antes de ser cristiano. Los novacianos, los sabelianos, este es importante. Sabelio negaba la Trinidad y oigan desde que siglo III y IV estaba, que él decía que no. Es una sola persona que a veces actúa como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo, es decir, lo que llamamos modalismo. Ese es el sabelianismo. Y hoy en día está metido la Iglesia Pentecostal Unida y las iglesias unitarias, eso es lo que creen. Vean que es una mentira antigua que Satanás vuelve a traer. En el siglo IV, la más terrible fue el arrianismo, que es prácticamente la mentira de los testigos de Jehová. Ahora es no negar la humanidad de Cristo, sino negar su divinidad. Y ellos categóricamente decían, hubo un tiempo en que el Hijo no existió. Así. Todo eso es los ataques del dragón contra la mujer, porque el que se desvía por estas herejías y no se arrepiente, se condena. Lo que la Sagrada Escritura nos diga de Dios, tenemos que creerlo, aunque no lo entendamos perfectamente. Pero el que cree la Escritura dice, lo creo porque la Escritura lo enseña. ¿Y cómo esto llegó a esparcirse? Bueno, 2 Corintios 11, 14 y 15 dice, y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañar si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vuelvo a insistirles, mis hermanos, nuestra idea de satanismo es muy de Hollywood. Esto es Satanás metiéndose y pareciendo ángel de luz y ministro de justicia, y están engañando a la iglesia de Cristo, desviándola de la verdad. Del siglo VI al siglo XII, bueno, ya en el siglo VI se estaba consolidando el papado. Y los problemas ahí de poder. Se dio el cisma de Oriente en el siglo XII, la iglesia oriental o ortodoxa, la iglesia occidental o romana. Y ahí ya estaba el enemigo metiendo, y ya había metido muchísimas prácticas extra bíblicas. ¿Cuál es el pecado de Roma y cuál es el pecado de Oriente? Añadirle a la Escritura prácticas, tradiciones que no están en la Sagrada Escritura. ¿Y cuáles también? No obedecer lo que sí está escrito, porque hay cosas que están escritas y no las cumplen. Pero esa es la tarea de todos nosotros, revisar si de verdad nosotros que decimos ser iglesia de Cristo nos regimos de veras por el libro de Dios, o es por tradiciones como los demás. Del siglo XII, como les digo, al XV, se dieron ahora otras persecuciones diferentes. Ya no era Roma, ya no eran los emperadores, sino era la misma iglesia de Roma persiguiendo a los que disienten, a los que decían algo no anda bien en la iglesia, y ellos eran perseguidos como les pasó a los valdenses durante la Edad Media.
Pero ¿qué tenemos en la Edad Media? Vean el mayor ataque que yo creo que pasó. Una iglesia sin Biblia. Una iglesia que solo tenía una Biblia en latín y ya nadie hablaba latín. Vean qué clase de ataque. Y por siglos pasó eso. Luego, del siglo XVI al XVIII vino el crecimiento del protestantismo. Ustedes sabrán un poquito de esa historia. Pero cuando parecía todo tan hermoso, parece que volvemos a la Biblia y vienen los traductores, se traduce la Biblia al español, al portugués, al italiano, al inglés, todo, y comienza el evangelio otra vez a florecer en el mundo. Y en el siglo XIX tenemos una explosión de herejías. Explosión de herejías. Todas las posibles sectas que hoy tenemos del siglo XIX vienen. Y estos siglos XX y XXI que estamos viviendo son siglos, mis hermanos, donde la persecución es más cruda que antes. Por eso les digo, estamos poco informados, pero tenemos hermanos sufriendo terriblemente. Entonces ya tenemos uno, que eran las persecuciones, y sigue, y seguirá, y no sabemos a qué punto llegará aquí, pero ya les dije, todo el que quiera vivir piadosamente, solo esos, entonces padecerán persecución de sus mismos allegados, de sus mismos familiares. Y ese es el dragón tratando de callar a la iglesia. Luego vienen estas otras, las herejías, las falsedades, hermanos. Es espantoso las cosas que están ocurriendo en las iglesias, de todo tipo de iglesias. El nombre ni siquiera nos debe importar, hay que ir y ver qué están predicando y cómo viven. La gente cree que porque la iglesia tiene un rótulo y dice iglesia tal, ya eso es de confiar. No se confíe. Otra manera en que el dragón ataca es la siguiente, y es muy, muy dolorosa porque es un ataque desde adentro. La iglesia enfrenta la entrada de falsos hermanos. Ya mismo pasamos hace bastantes semanas, por las cartas a las 7 iglesias. Pues a Esmirna le había dicho Cristo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Y qué más conoce él? Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Qué triste, de verdad, que dicen ser cristianos, pero lo que son es sinagoga de Satanás. Y cuando aquí dice los que dicen ser judíos y no lo son, pudiera ser que se refiera a gente que era judía de sangre, pero no seguían a Cristo, por lo cual son falsos judíos. O pudiera ser que se refiera a personas que dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos. Son sinagoga de Satanás. Un ataque del diablo, meter a sus agentes en las iglesias de Cristo. Y a la iglesia de Filadelfia le dice: he aquí, yo doy a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y yo leo esto en mi Biblia, ¿y qué tengo que hacer? Advertirles, mis hermanos, que en medio de nosotros puede haber gente que dice ser cristiana y no lo es. Está aquí en la Biblia. Porque yo crecí así, yo crecí pensando que ir a la iglesia era ser cristiano. ¿Cómo no voy a ser yo cristiano si yo voy a la iglesia? Me aprendo las cosas, voy a todas las actividades, sin nacer de nuevo. Y el apóstol habló al respecto, ahí donde les había leído en 2 Corintios 11, cuando él está hablando de todos los peligros, termina con ese, dice: peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad y peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y la Sagrada Escritura nos dice de ellos que tienen apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, hay que evitarlos a ellos. Esto siempre ha estado, pero lo triste es la proporción. Es decir, dentro de los mismos 12 apóstoles de Cristo había uno falso, uno de 12. En la iglesia primitiva llegó a pasarles, no es que ellos eran infalibles. ¿Recuerdan la conversión de un Simón mago? Felipe fue a Samaria y predica la palabra, y Simón el mago se convierte y lo bautizan. Y cuando llega
El apóstol Pedro se da cuenta a quién tiene enfrente y le dice a Simón: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Wow. ¿Se imaginan a Felipe diciendo: pero yo creí que sí era, yo hablé, me pareció que era convertido, por eso lo bautizamos? Y le dice: porque estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Y era miembro de la iglesia. Entonces, seamos cuidadosos, porque los ataques del enemigo son terribles. Y uno de los más graves y más dañinos es cuando se introducen en las iglesias personas que aparentan ser cristianos, pero no aman a Jesús. ¿Y por qué no lo aman? Porque no lo han conocido de verdad. Así que ustedes que están viniendo a esta iglesia o que vienen a esta iglesia, sepan que aquí hasta el cansancio predicaremos la necesidad de una fe verdadera en Jesucristo. Que no son palabras, que no es decir una oración ni hacer ciertas cosas, es una vida como la que hoy hace 8 decíamos: negación de sí mismo y seguir a Jesús, menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Para la gloria de Dios podemos decir que hay victoria prometida y que hay victoria a pesar de las circunstancias. El diablo no puede hacer, ¿qué es lo que el diablo no puede hacer? No puede impedir el avance del evangelio. Les había leído hoy hace 8 cuando Cristo les dice, cuando había visto a Satanás caer como un rayo, dice: he aquí os doy potestad de hollar es pisotear, sobre las serpientes, sobre los escorpiones. Y ahí no estamos hablando de animales, creo que lo entienden, ¿verdad? Sobre los demonios, sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada os dañará. Por eso es que en nuestra interpretación que yo les di de los jinetes del Apocalipsis, el primero dice que salió venciendo y para vencer. Mis hermanos, nada para el evangelio. Porque los cristianos, aunque perseguidos y en las peores circunstancias, ahí donde lleguen, ahí van a hablar de Cristo, los verdaderos. Y Jesucristo prometió: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia triunfa. El lenguaje que se usa aquí en Apocalipsis 12 se refiere a algo que ya Dios dijo y hizo con su pueblo del antiguo pacto. En Éxodo 19:4 dice Dios al pueblo de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Leyeron que nosotros vimos eso? Que se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volara ¿a dónde? Al desierto. Esa es una imagen de lo que Dios hizo. Su pueblo estaba en Egipto, que es el mundo, bajo Satanás, que es ese faraón, y él los saca con mano poderosa, brazo extendido, los saca y dice que con alas de águilas los trae hacia él. Esto me encanta porque es hacia él. Dice: yo los he atraído hacia mí. Cuando usted comparta el evangelio, porque todo verdadero cristiano dice que da testimonio, dice, lo leímos y predicamos hoy hace 8. Recuerde que nuestro fin no es que venga a esta iglesia. Si viene a esta iglesia, gloria a Dios, pero nuestro fin no es ese. ¿A quién es a que usted quiere que llegue esa persona? ¿Para quién la quiere usted ganar? Para Jesús. Y eso es lo que vemos aquí. Cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Siéntase atraído no a otra cosa sino a Jesús. Nosotros tenemos una promesa de preservación para la simiente de la mujer, es decir, para la iglesia y para sus descendientes. Una de las cosas que quisiera que tengamos clara es esa en la historia. Nunca, hermanos, aceptemos esa idea de algunos de que la iglesia se acabó, que por un tiempo no hubo iglesia, la iglesia apostató por completo. No, la iglesia nunca ha apostatado por completo ni nunca lo hará. Porque nada los puede arrebatar de las manos de Cristo. La iglesia
a través de las edades ha tenido tropiezos horribles, se ha desviado del camino 1000 veces, pero el Señor siempre los vuelve al camino. Dice así el profeta Isaías: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Pueden ver la conexión de esto con lo que leímos? Que el dragón vomita como agua, como un río. Pero ¿qué hace? Dice el Espíritu de Jehová: levantará bandera. Eso que cantábamos ahora, un estandarte. La bandera aquí lo que significa es eso. Es guerra. El Espíritu Santo nos capacita para esta guerra. Y el Dios nos dice: no con no con poder ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De eso es de lo que se trata. Vuelvo a leerlo. Esta es la iglesia de todas partes. Recuerden que hablamos de gente que va a diferentes iglesias con diferentes nombres, pero están marcados por el sello de Dios, tienen al Espíritu Santo. Estos de ellos se puede decir temen desde el occidente hasta el oriente. Y a esos Satanás dice: porque vendrá el enemigo como río, como ese dragón. Pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y finalmente, otra cosa que usa Satanás en sus ataques son los afanes de este mundo. Sobre todo a nosotros que vivimos aquí en países donde las cosas, digamos que no están tan mal. Hay tanto que arreglar, claro que sí, pero no están tan mal. Y Satanás se aprovecha de nuestra comodidad y de que las cosas están bien. Y entonces nos hace afanarnos por las cosas de este mundo. Pero Cristo nos dice: no puede ser, ustedes son míos. No pueden estar ansiosos, o como dice esa versión, en ansiosa inquietud. Lucas 12, 29. Cuando vimos las 7 cartas a las 7 iglesias, estábamos viendo todo esto. Lo que estamos leyendo ahora es la descripción de eso que ellos se enfrentaron y que enfrentamos y que enfrentaremos. Le dice Cristo a la iglesia de la Odisea: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. ¿Recuerdan esa predicación? Oh, mis hermanos, Dios nos dé memoria. Y no sabes que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Cómo atacó a la iglesia de la Odisea? Con comodidades. Nos va muy bien, todo bien aquí. Tenemos buen lugar para reunirnos, nadie nos molesta. No tenemos necesidad de nada. Y Jesús les dice: desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y a la iglesia de Sardis le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios, Jesucristo, y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Entonces ese es he presentado solo algunos. Habrá más ataques del enemigo, pero cuidémonos, estar alerta. Persecuciones, falsas doctrinas, falsos hermanos introducidos y los afanes de esta vida. Somos de Cristo, mis hermanos. No podemos dejarnos vencer como el mundo por los afanes, la ansiedad, los miedos. Pero a veces sí, a veces nos atacan y estamos otra vez: ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué miedo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Tenemos una respuesta: confiar en Jesús, confiar en el autor y consumador de nuestra fe. Mire que la Biblia dice: Él es el principio de nuestra fe y Él es el que completa nuestra fe. En el momento en que desviamos nuestra mirada de Él, comienza entonces a vencer el enemigo.
Hay cosas para alegrarse. Ustedes y yo, aunque estamos todavía en estos tiempos y la mitad de un tiempo, esos 1,260 días, eso es el periodo en el que la iglesia le toca peregrinar en el desierto. Y necesitamos entonces tomarnos de las promesas del Señor y decir: alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque ese Satanás que pelea contra nosotros es un enemigo que al final será vencido, y ya es por la fe en Cristo. Pero a veces hay batallas que nosotros perdemos por ignorar qué pide Dios de nosotros. Llamo su atención a cada uno de ustedes que profesa el nombre de Cristo. Yo digo, ¿se ve usted descrito en lo que hemos leído? Si usted no tiene guerra contra el pecado, significa que el pecado lo domina a usted. Porque todo cristiano tiene una guerra contra el pecado. Satanás no quiere que guardemos los mandamientos de Dios, ni que demos testimonio de Jesucristo. De por sí no podemos, solo que el Espíritu Santo nos capacite. Pidámosle al Señor. Cumple esta promesa, Señor. Que tu Espíritu Santo levante bandera contra el enemigo. La situación que usted está viviendo, el enemigo quiere que piense usted que eso es lo peor, que a nadie le pasan las cosas tan mal como a usted, que pobrecito usted. Y eso es darle lugar al enemigo, porque entonces usted comienza a tener compasión de usted mismo y a no estar contento ni satisfecho con lo que Dios le da, y un corazón malagradecido llega a la depresión. Hagamos todo lo contrario de lo que el enemigo quiere. Yo siempre le digo esa receta en la batalla espiritual. ¿Cómo es que se pelea contra Satanás? Haga todo lo contrario de lo que él quiere que usted haga. Identifique, sea sabio. Tal vez su pecado es el enojo, y usted sabe que fácilmente lo saca. Ya sé por dónde viene Satanás. Él quiere que yo me enoje y peque enojándome. No voy a hacer eso, voy a hacer todo lo contrario. Yo sé por dónde viene Satanás, porque sabe que soy un gran impaciente, pero ya yo lo identifico, peleo la batalla, voy a hacer todo lo contrario de lo que él quiere, le doy campo al otro, pase. Solo 2 ejemplos, pero usted hágalo, usted identifique sus pecados con los cuales usted lucha, porque si es cristiano lucha, si no es cristiano no lucha. Dios tenga misericordia de nosotros, oremos. Bendito Dios, hemos leído tu santa palabra. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que no sea en vano, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestras almas tan necesitadas. En el nombre de Jesús, amén.